A grabar, esperemos aquí que empiece a rodar la cosa. Entonces empecemos de todo el tema externo alrededor del emprendimiento. Y esta sección, primero que todo, pues es agradecerte por aceptarnos darnos un pedacito de tu tiempo para poder empezar el proceso de entrevistas para desarrollar nuestro arquetipo. Y en la primera sección vamos a hablar de todo el tema externo al emprendimiento. O sea, de pronto si has leído libros de emprendimiento, podcasts, videos, charlas, o si has participado en concursos de emprendimiento, o si has estado en iniciativas o has visto iniciativas en el mercado de emprendimiento. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿qué factores has visto negativos o has identificado en el mercado del emprendimiento? Mm, factores. Que tú hayas visto como en este momento como emprendedor, que tú hayas visto, en mi ciudad, en donde yo vivo, el ecosistema le falta más comunicación. Por ejemplo, una de las que hemos identificado mucho es, algunos estudiantes nos han dicho, es que los casos que ponen cuando se hablan de emprendimiento son de temas de por fuera del país, por ejemplo, emprendedores que ocurren por fuera del país. Mm, no, creo que no. No, no. Conozco muchos casos de éxito colombianos, pero no. Por eso, pero Yo diría, los profesores cuando, por ejemplo, en algunos casos hablan, o sea, no es el emprendedor, sino como hablan de casos de emprendimiento por fuera del país, pero no hablan de esos casos internos, pues. Entonces dicen, no, los ejemplos del sí, emprendimiento lo mismo en mi académico. universidad, es que yo vi la materia, yo vi una materia en mi universidad que se llama Cultura Empresarial y justamente es de hacer emprendimiento y cuentan casos colombianos. Exacto. Raros, eso sí, raros, pero tienen casos, o sea, hay uno, yo diría más que es como la voluntad, porque esto es de demasiada voluntad de querer hacer y Y de querer continuar, sí, pero que realmente el factor negativo, creería, del entorno, del es entorno el tiempo. del entorno del ecosistema que tú hayas visto. Propiamente el entorno. mm, No, yo creería que siguen siendo las ayudas. O sea, hay muy poco apoyo aún. Pues dicen mucho, mucho apoyo, pero lo que acabas de decir es que los apoyos no son muy grandes y realmente es muy difícil y luego y le sumas los pues conseguir el dinero, porque pues o te vas con un inversor, pero eso es muy difícil de conseguir realmente un inversor o vas a pedir un préstamo, pero el préstamo es muy exigente y te pide hasta 2 años que te constituya la empresa. Entonces no tenés cómo iniciar realmente y te toca buscar. Es muy difícil conseguir capital. Sigue siendo muy difícil del entorno conseguir un capital. ¿Aló? Sí, sí, te escucho. ¿Qué otra variable puedes ver? Es que te estaba escuchando hoy la entrevista. Ah, listo, vale. ¿Y qué otro? Pues que tú veas, si no, tú me dices, No tanto en Medellín no tanto, pero la capacidad del país, por ejemplo, en lo que es la energía es muy grave. Entonces, si requieres de un emprendimiento tecnológico, te toca irte a las grandes ciudades por la estabilidad energética. ok, Porque, por ejemplo, en Barranquilla o en ciudades más pequeñas, se te puede ir en cualquier momento la luz y te va a joder mucho el trabajo. Entonces te toca quedarte en ciudades gigantes como Medellín, Cali y Bogotá, que tienen una estabilidad energética al menos. perfecto. Eh, bueno, por otro lado, el tema positivo. ¿Qué factores entonces positivos has identificado en todo este proceso del ecosistema de emprendimiento? Mm, positivo. Creo que es la conciencia, más que todo,
por parte del Estado, por ejemplo, y no solo del Estado, sino de entidades académicas por tratar de enseñarle a los estudiantes algo de emprendimiento, pues que puedan conocer o que entiendan qué es emprender y que no solo simplemente sea, ve, vendamos ropa y ya. Pues vendamos ropa, no entendemos cómo se vende ropa, no, simplemente pongamos una página y montemos valores de ropa. Como que esa idea tradicional de emprender no es como lo pintan, sino realmente emprender es algo mucho más grande y me parece muy positivo que todas las entidades, tanto desde el inicio como el colegio, porque a mí me tocó en el colegio ver emprendimientos, tratar de emprender, también en la universidad tienen materias y también el Estado por su lado trata de buscar incentivar el emprendimiento, pero un emprendimiento consciente, o sea, entendiendo realmente qué es y no simplemente monte su página de Instagram y venda ropa. Ok, me parece muy claro. Ahora bueno, por otro lado, hablemos de esos factores internos, o sea, del emprendedor. Yo sé que estás en un proceso de emprendimiento, entonces hablemos de todos los dolores de cabeza que has tenido en el emprendimiento que tienes en este momento. Entonces nos vamos a enfocar en tres factores. Entonces, ¿qué es lo más difícil que has identificado en un proceso de emprendimiento? Hablando desde el relacionamiento, desde el conocimiento o desde el levantamiento de capital. Entonces, para ti, ¿qué ha sido realmente un dolor de cabeza con tu emprendimiento o en este proceso que estás? Eh, bueno, la dificultad, por ejemplo, es que nosotros somos una red social. Entonces, levantar capital para una red social es bastante difícil, Mm, porque es a pérdida. Esto, pues, es un emprendimiento a pérdida inicialmente. Y levantar capital para algo que, pues, es un cuanto difícil hacerle una propuesta de valor a alguien, decirle, venga, esto nos va a generar tanto dinero, sí. pues no es fácil. Y la otra dificultad es la falta de difusión, que es lo que vimos en nuestra competencia. En algunas competencias, pues, directas, y no queremos que nos suceda y tenemos que averiguar cómo hacerlo. Entonces, pues, es un problema que tenemos que solucionar y es cómo difundirlo. Entonces, nosotros, por ejemplo, somos una red social animal Mm, y hay muchas, realmente existen varias, pero nadie, pues, muy poca gente conoce y apenas si se las mencionan. Y entonces ese punto de difusión es difícil, es mm, un tanto difícil. Entonces, por ejemplo, hay una muy grande, por ejemplo, Laika. mm. No todo el mundo conoce Laika. Y hay mucha gente con animales y no conocen Laika. Pero pues Laika es como un Rappi, entonces la gente se va a ir como Rappi. Y lo otro que tuvimos, pues, sí fue como, ya entre las dos personas del emprendimiento, sí fue, pues, si estamos identificando bien el problema o si estamos entendiendo bien cada uno el problema, porque yo tenía una idea y la otra persona tenía otra idea. Ok, perfecto. O sea, ahí es más como un tema de eh, mercado, por decirlo así, posición de mercado. ¿En qué posición de mercado estamos? Ok. Como para encontrar un insight que No, es difusión, o sea, no tanto la posición, es poderse hacer conocer. Ok, eso me parece. Y lo otro es el capital. Levantar el capital es bastante difícil Sí. porque una aplicación es bastante cara. Entonces yo creo que ahí lo importante, la palabra que tú decías es más como el tema de relacionamiento o de networking, por ejemplo. Tampoco, no, es difundirse, o sea, es básicamente hacer la publicidad porque hay que levantar capital para hacer publicidad y que esa publicidad realmente llegue. Es un tema de llegar a las personas, es bastante difícil en una red social y más siendo de nicho y teniendo pues competencias gigantes como Instagram y Facebook, que, que si bien no nos vamos con ellos, pero pues no puedes competir con eso. Perfecto. Bueno, y ahora por el otro lado, las oportunidades. ¿Qué cualidades consideras importantes a la hora de emprender?
voluntad, pues creo que es lo más importante. Eh, y lo otro es no perder de vista el objetivo. Creo que Perfecto. no es una palabra, algo muy, una frase muy larga, pero me parece demasiado importante que no se pierda el objetivo de lo que se quiere llegar. Así. Y, y tener claras las cosas, o sea, organizar bien por las cosas no es algo pequeño. Y si quieres algo pequeño, dale, hazlo, incluso lo puedes hacer personal, pero si quieres hacer algo grande, tienes que entender que la empresa es la empresa y la empresa no eres tú. O sea, no puedes hacer del emprendimiento que que seas tú el emprendimiento, que el emprendimiento no se pueda valer sin ti, que sea posible que otra persona lo coja y lo haga, porque así es como funcionan las cosas, si no funciona, si tú no estás, no va a funcionar. Entonces, pues, si quieres algo estable, tienes que pensar en eso. Perfecto. Por otro lado, miedo, hablemos ya de, todo el tema personal, de tú como emprendedor, no como emprendimiento, sino como emprendedor. Entonces, eh, vamos a hablar de esos miedos, qué obstáculos como persona tienes o has visto o estás pasando en este momento como emprendedor. Hablemos de esos miedos, de esas frustraciones que de pronto te pueden acongojar en un momento o en este momento tú estás diciendo, uy, no, que presa esa cantidad de información que nos está llegando y eso sí lo podemos sacar o eso, no sé. Te doy un ejemplo como para de pronto que entiendas un poquitico la pregunta. Dale, dame un Por ejemplo. ejemplo, entonces, qué miedos te despiertan este proceso de emprendimiento? O has tenido en este proceso de emprendimiento? Mm, miedo, el que todo emprendedor tiene, que no funcione y a lo que se suma es no solo que no funcione, sino conseguir el capital y después no poder responder por ese capital. O sea, tenerlo que hacer después personal, pues, y quedar con una deuda de algo que no funcionó, me parece preocupante, me preocupa y, y pues ver cómo responder por eso es bastante maluco. Pues me genera ansiedad, porque no estamos hablando de 2 millones, no estamos hablando de 10, estamos hablando de casi 100. Sí. Y si no funciona, ¿cómo vas a responder por ese dinero? Me frustra. Me puede frustrar un poco si no funciona. Entonces es como unido, no solo el que no funcione, sino el no poder responder por el dinero después. Sí. Bueno, y ahora por otro lado, qué esperanzas o qué procesos o qué detonantes ves eh, que te hagan sentir como que, bueno, mi proyecto, este proyecto de emprendimiento que estoy desarrollando, eh, lo quiero desarrollar porque eh, de cierta forma voy a ayudar a la sociedad o voy a tener dinero o voy a volver una persona importante? ¿Qué esperanzas tienes por desarrollar este proyecto? Más que todo, tener como una empresa, o sea, no, yo soy estudiante, pero no, realmente no me quiero quedar toda la vida ejerciendo, no quiero, no, me gustaría ejercer un tiempo o incluso ejercer como mero hobby, y más que todo, o sea, tener un ingreso distinto, un ingreso importante por lado de una empresa no por el lado de mi carrera propiamente, porque me gusta, pero no me gustaría terminar ejerciendo toda mi vida. Lo haces más como por independencia propia, Ajá. por una independencia, digamos que eso también nace, o esas independencias nacen por un tema de incertidumbre que hay. Entonces mucha gente dice, no, es que el sistema realmente tiene, o sea, para mi punto de vista tiene mucha incertidumbre, puede ser muy riesgoso, puede ser no sé qué, y
realmente se vuelve casi que un problema, un malestar, pero uno dice, yo quiero montar empresa porque realmente quiero generar algo positivo para mí también. Sí, Listo. sí, Vamos, sí. vamos a terminar ya esa sección con el tema de las motivaciones. Entonces te cuento un poquitico del tema de motivaciones y es un emprendedor, por lo general, eso ya está escrito pues en la teoría, un emprendedor nace por la oportunidad, la necesidad o por un hobby, pues o porque ve la oportunidad en el mercado o porque te cuento que eso no es, o sea, es raro, ver personas que tienen una necesidad, eh, por ejemplo, hay gente que tiene familia y que se quedó sin trabajo, entonces empiezan un proceso de emprendimiento acelerado porque tienen que sacar su familia adelante, o porque tienen una pasión, un hobby, un pasatiempo, y ve que la gente se está interesando y que le gusta y que lo comparte y que compra sus productos y comienza su negocio. Entonces, vamos en esta sección a hablar precisamente de Antonio como persona, ¿cierto? Entonces yo quiero que Antonio se presente, cuántos años tiene, qué estudia, de qué se trata sus emprendimientos, si lo quiere contar, por qué nació ese emprendimiento. Bueno, mi nombre completo es Antonio José López. Tengo 24 años. Estoy actualmente estudiando la carrera de Derecho en la Universidad AFIT. Em, pues mi emprendimiento es una red social animal. Nació porque pues con mi pareja teníamos intención pues de queríamos hacer un emprendimiento y queríamos que sea frente a animales, ya que tenemos, entre los dos, tenemos 6 perros y un gato. Pues queríamos hacer algo con eso porque conocíamos pues las necesidades o teníamos gustos y es un mercado que ahorita analizándolos está disparado. O sea, es un mercado que no se ha detenido. No, incluso con la pandemia no se detuvo de crecer, incluso creció mucho más. Entonces primero empezamos con una idea de hacer cajas, pero tuvimos problemas pues con el tema de la pandemia. Pues eran unas cajas sorpresa que traían pues distintos productos. La gente pues podía pagar por una mensualidad y para que le llegaran por la caja. Pero tuvimos pues el problema consiguiendo la caja, haciendo la cotización de la caja y consiguiendo las cajas con el problema de la pandemia. Entonces, pues luego se sumó que yo estuve en una materia que se llama justamente cultura empresarial y que teníamos que hacer un emprendimiento y ahí nació Doug. Pues pensamos en algo, pensamos, le pedí ayuda y terminamos haciendo como, pues hay una oportunidad en el mercado, vimos que primero empezamos, hagamos una red social, pero no entendimos cuál era, vimos primero una oportunidad y después vimos el problema y el problema pues estaba muy referente a la información y vimos un problema con oportunidad. O sea, habían problemas por ejemplo, en la cantidad de información que recibe la gente y de dónde obtiene la gente la información, porque no, que es internet y pues pasa mucho que en internet tú colocas que te duele la pierna y te van a decir tienes cáncer o algo así, Sí, súper exagerado. Y luego vimos que también la gente le pregunta mucho a sus amigos y directamente a un veterinario. Pues confían más en esa respuesta de los conocidos que el propio Internet. Por eso mismo, porque tiene todas las respuestas, pero a la vez esas respuestas son muchas veces basura. Entonces, pues por ese lado vimos un problema y luego por el otro lado vimos una oportunidad en que la gente quiere comunicarse. Pues le gusta comunicarse a través de sus animales con otras personas y busca qué hacer, pues como disfrutar más de la vida con la mascota que tienen, especialmente en las ciudades. Conocer lugares donde ir, lugares, qué comidas darles, donde visitar pues un centro comercial o restaurante, cosas como esas. Y ahí nació Doug como red social propiamente. bueno, y si es en ese proceso de emprendimiento tú estás
eh, dentro del Centro de Emprendimiento Universitario de AFIT, por ejemplo. Me dijiste que estabas estudiando en AFIT. Sí, yo estoy estudiando en EAFIT, pues vi la materia y nuestros profesores nos contaron de ese tema de AFIT, pero es que AFIT lo que ofrece, el problema fue que se unió la pandemia, entonces Sí, ya los programas eran más difíciles de seguir. de seguir exactamente. Pero EAFIT lo que ofrece es mentorías. Y eso es muy importante porque son mentorías muy importantes. Entonces, pues espero ayudarme un poco con lo que ofrece la universidad, pero no lo he podido utilizar es por el tema de la pandemia. Pero ya te Porque has realmente, acercado al centro de emprendimiento, pues. ¿Y ahí qué esperas de ese centro de emprendimiento, por ejemplo? ¿Qué esperas que este guía. centro O de sea, emprendimiento te dé a ti para que tu idea de negocio se vuelva algo más rentable? Pues se vuelva más tu sueño. guías, ayuda por parte de ellos en el sentido de, bueno, cómo hacer un plan financiero real, pues la idea financiera. eh, si estoy entendiendo bien lo que estoy haciendo, porque, pues, o no estoy viendo algo que ellos sí ven, y más que todo eso, o sea, un plan financiero y que me ayuden viendo cosas que yo no vea, o que puede que no esté haciendo bien. O sea que lo que tú quieres o lo que pretendes de ese centro de emprendimiento es que se vuelva realmente, que ataque uno de los tres indicadores que te decíamos, que te genere conocimiento, todo el tema de mentorías. Sí, sí, es lo que ofrece actualmente el centro de emprendimiento. Exacto, eso es como la función. Voy a decir arriesgado porque esta es la entrevista, pues, pero también me sirve como una etapa de validación temprano. Y es, ¿te gustaría, por ejemplo, que ese centro de emprendimiento universitario, si tu idea tiene alto potencial, te conectara con posibles inversionistas? Sí, sí. Pero estamos hablando, bueno, digamos que sí inicial, porque pues, eh, o sea, yo veo, con todo el respeto, veo que tienes como un temor también a inversiones, de que la inversión no se cumpla, o sea, una inversión financiera no se cumpla, pero hay otros tipos de Pero inversiones, es por por ejemplo. el lado de los préstamos. O sea, un inversionista sabe que pierde. Al menos con los inversionistas, uno sabe que aunque ellos pongan plata y no la recuperan, fue culpa de ellos y uno no tiene que responderles. Pero cuando uno empieza, somos dos personas, son 50, eso es 50-50, y hay que ir buscando capital. Hay capital que uno tiene que responder y uno de los capitales principales son los préstamos bancarios. Generalmente uno pone capital inicial propio. 51-49 Ese, mejor. entonces, entonces mira que pedir un préstamo es arriesgado, porque Sí, el pedir el préstamo y que no funcione te o va que, a generar el problema de que tienes que responder de todas formas por el o que, préstamo. o que te lo den inclusive, porque muchas veces te pueden decir por el tema de incertidumbre financiera, te pueden negar un préstamo. Entonces Claro, yo creo que, Antonio, que inclusive nuestra iniciativa, ahorita te la cuento, porque no es el proceso, pues o no es el tema de la entrevista, pero hay otras formas de invertir. O sea, no siempre, o sea, tu idea puede ser tan exitosa, tan excelente, que muchas veces ni el dinero es lo que necesita la empresa para salir adelante. Entonces, eh, con, cambiando un poquitico ya ese tema de, bueno, el emprendimiento, eh, hablemos como de más de Antonio. O sea, Antonio, ¿qué le gusta hacer? O sea, Antonio, ¿qué marcas son el referente de él? ¿Qué marcas lo inspiran a lograr hacer grandes cosas? marcas. Uh-huh. O sea, pues, a mí que me gusta hacer, leer como cualquiera, pero me gusta leer información random o por así decirlo, o sea, cualquier cosa que uno termine encontrando en Google, googleando, que le pareció interesante. Que te genere conocimiento. Eh, sí, sí, conocimiento distinto al tema de mi carrera. Me gusta tocar el bajo y la guitarra, jugar videojuegos y estar con mis perros. ¿Qué marcas te Mm, gustan, por ejemplo? Hay gente que la inspira, por ejemplo, Mercedes, hay gente que le inspira Nike, hay gente que le inspira una marca en lo colombiana. O sea, yo hablo de marcas
extranjeras porque a la gente le gustan las marcas extranjeras, pero aquí en Colombia también hay marcas, pero pues no hay como límite de eso, o sea, tú puedes ser abierto en el tema, que tú digas, por ejemplo, a mí que me gustan mucho los animales y tengo un proyecto alrededor de temas de animales, eh, esta marca es mi referente. Sí, pero no es de propiamente para mi emprendimiento referente que tenemos específicamente es Instagram. Ujú. Instagram, porque aun cuando este no es solo para animales, sino que es muchas cosas, vamos que Instagram hace parte de lo que queremos. Sí. Eh, y también está ese Rappi, esa idea de Rappi de ofrecer todo. O sea, eh, que no sé Rappi tampoco, porque Rappi tiene sus problemas, pero cuando uno ve Rappi ya desde que creció Ujú. y tiene constante crecimiento, ofrece cada vez muchos más servicios distintos. Y es parte de la idea que nosotros tenemos. Y otro que se nos sumó fue mucho el Uber. Uber fue porque Uber, por ese tema de la economía colaborativa, porque partes que también los propios usuarios puedan ofrecer servicios que tradicionalmente ofrecen las empresas, pues sí, tiendas veterinarias, guarderías y eso. Entonces, pues son alternativas un poco más baratas por parte, pues, para que los usuarios consigan alternativas menos costosas, porque realmente, por ejemplo, una guardería es bastante costoso. Pues un mes de guardería te puede estar costando 700 o 800.000 pesos para tu perro, para un solo perro. En cambio, una persona te va a cobrar 20.000, 30.000 pesos un día. Y vas a sentir algo especial, que es que no lo van a enjaular. Pues no va a estar en una jaula todo el día, sino que pues va a estar en una casa y va a sentirse cómodo. Ya luego el temor es que le peguen o no, que lo maltraten, pero Sí, el sí, temor que también te genera cualquier otro lugar. sí. Eh, eh, bueno, y ahora hablemos de una frase icónica que te identifique, que tú digas, yo siempre digo esta frase. No. Ah, que yo diga. Sí. ah, no estoy de acuerdo. Pues ¿No estás de sí, acuerdo? pero eso es por mi carrera. O sea, Sí, generalmente me dicen que yo nunca estoy de acuerdo con lo que la gente dice, entonces siempre, está y bien. sí, siempre digo no estoy de acuerdo y tengo otra opinión. O sea, eso es importante, no estar de acuerdo, pero respetar otra opinión también es importante, ¿cierto? Hay una frase que Ujú. nosotros Sí, sí. leímos hace poquito que es el 1% de las peleas o de las discusiones eh, inician por, perdón, corrijo mejor, o las discusiones comienzan es porque el 1% es no estar de acuerdo y el 99% es por el tono de voz en el que se dicen. Entonces quedamos como que sí, es verdad, o sea, no estar de acuerdo no es pecado, es la forma como se dice el tono de voz. Interesante. Ahora para terminar, ¿cuál es el motivo, cuál es esa voluntad? Porque yo también estoy muy de acuerdo contigo, o sea, la voluntad, la fuerza de voluntad, inclusive mi superhéroe favorito es Linterna Verde porque el poder de él nace de la fuerza de voluntad, es el motivo o tu voluntad que te hace emprender. Mm, Propiamente es como te dije, tener independencia, es tener como una independencia y no depender justamente de mi carrera. Porque si bien no es una carrera mala y no es una carrera que gane poco, digamos que no es una carrera que muchas veces uno quiera terminar haciendo toda la vida. Mm. Que pues dependiendo de ella toda la vida, pero sí al menos tener como esa posibilidad que tienen muchos de simplemente charlar. Pues puedes ejercer de hablando,
prácticamente, o contando cosas, o asesorando sin necesidad de que sea tu ingreso, haciéndolo ingreso, o dependiendo de ella totalmente. Y pues, porque digamos que hay muchas dificultades también en alcanzar ciertos puntos que uno quiere de la carrera, y tampoco, pero tampoco quiero estar ahí toda la vida, quiero poderme relajar. Mm, Es una carrera que también es un poco, ¿cómo decirlo? Tiene dificultades territoriales. ¿Cómo así? Que no te puedes mover. No es muy, no es una carrera que te toca básicamente echar raíz en un lugar. mm. Listo. Entonces, Antonio, pues voy a dar por terminada. Te voy a contar, pues voy a terminar la grabación. Perdón, si quieres nos quedamos hablando un momentico. Te explico de qué consiste nuestra iniciativa. Y también porque te Dale. queremos compartir algo interesante. Listo. Entonces, te agradezco mucho. Voy a dar por finalizada la entrevista y mil gracias.